La historia del millonario comienza en un pueblo pequeño y anodino, donde nació en el seno de una familia modesta con medios humildes. Su madre, madre soltera, trabajó incansablemente para mantenerle. Tenía varios trabajos, limpiando casas durante el día y sirviendo mesas por la noche, para llegar a fin de mes. Desde que tenía uso de razón, su madre siempre estaba trabajando, siempre cansada, pero nunca se quejaba. A menudo llegaba a casa con los pies doloridos y las manos doloridas. Pero aún así encontraba tiempo para sentarse con él, ayudarle con los deberes y asegurarse de que se fuera a la cama con el estómago lleno y una sensación de seguridad. Vivían en un piso minúsculo, de paredes finas y ventanas ruidosas, pero para él era su hogar. La presencia de su madre alegraba incluso los días más sombríos. Ella era su roca, su fuente constante de amor y apoyo, y siempre le empujaba a soñar más allá de sus circunstancias. Algún día harás algo por ti mismo, y todo esto será solo un recuerdo, le decía a menudo mientras lo arropaba por la noche con las manos ligeramente olorosas a productos de limpieza. A pesar de su optimismo, la vida era dura y el dinero siempre escaseaba. Había días en los que apenas tenían para comprar alimentos, y él veía a su madre saltarse comidas solo para asegurarse de que él comía. Al crecer, le molestaba su situación. Odiaba ser el niño que no podía permitirse ropa nueva o los últimos artilugios que tenían todos sus amigos. Su madre, sin embargo, le recordaba que la vida era algo más que cosas materiales. Ella creía en el valor del trabajo duro, la humildad y la bondad. Pero para él, la lucha diaria solo alimentaba su hambre de algo más. Quería escapar del círculo de la pobreza, superar las limitaciones que le habían impuesto por nacimiento. Su ambición era implacable, e incluso de niño soñaba con ser rico, con tener una vida en la que nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. A medida que crecía, su ambición se intensificaba. En la escuela siempre era el primero de la clase, no porque fuera brillante por naturaleza, sino porque trabajaba más que nadie. Se quedaba hasta tarde estudiando, decidido a conseguir becas y oportunidades que le llevaran a un futuro mejor. Su madre, orgullosa pero cada vez más agotada, le apoyó en todo lo que pudo, aunque eso supusiera sacrificar sus propios sueños. Ella creía que su duro trabajo y sus sacrificios estaban allanando el camino de su éxito, y en muchos sentidos tenía razón. Después del instituto, consiguió una beca para estudiar en una prestigiosa universidad, donde se especializó en empresariales. Su madre estaba eufórica, pues veía en ello la culminación de todos sus años de lucha. Incluso le pidió prestado dinero para comprarle un traje nuevo para su primer día de universidad, algo que nunca había hecho para sí misma. En la universidad se vio rodeado de riqueza y privilegios por primera vez, y aunque al principio le intimidó, también le motivó. Se dio cuenta de que el mundo era más grande de lo que nunca había imaginado y de que había toda una clase de personas que vivían en una realidad que él solo había visto en la televisión. Decidido a convertirse en uno de ellos, se volcó en sus estudios y prácticas, siempre con el objetivo de ganar dinero. Se relacionó con la gente adecuada, aprendió los entresijos del mundo financiero y empezó a invertir en pequeñas empresas con el dinero extra que podía reunir. Su tenacidad dio sus frutos cuando, pocos años después de graduarse, hizo su primera inversión significativa en una empresa tecnológica que explotó en popularidad. De repente, se encontró con más dinero del que jamás había soñado. A partir de ahí, su éxito
no hizo más que crecer. Se convirtió en un emprendedor en serie, invirtiendo en empresas, iniciando nuevos proyectos y amasando rápidamente una fortuna. Cada operación que cerraba, cada inversión que daba sus frutos, aumentaba su riqueza y consolidaba su reputación en el mundo de los negocios. Ya no era el chico del pisito, era un millonario hecho a sí mismo. Su vida se transformó de la noche a la mañana. Compró una gran mansión, coches de lujo y viajó por todo el mundo. Las cosas que antes envidiaba de los demás se convirtieron en su nueva realidad. Se rodeó de amigos de la alta sociedad y se deleitó con lo mejor que la vida podía ofrecerle. A pesar de su nueva riqueza, algo empezó a cambiar en su interior. Los humildes orígenes que una vez lo cimentaron empezaron a parecerle recuerdos lejanos. Prefería no pensar en su infancia, en los días en que vivía a duras penas con su madre. Representaban una versión de sí mismo que deseaba dejar atrás, un pasado que no encajaba con su nueva imagen. Su madre, que seguía viviendo en una modesta casa en la misma ciudad de siempre. Era un recordatorio de su origen, un recordatorio que empezaba a molestarle. Con el tiempo, las visitas a su madre se hicieron menos frecuentes. Al principio, le enviaba dinero para asegurarse de que estuviera cómoda, pero incluso eso empezó a parecerle una obligación. Ella no encajaba en su nuevo mundo de reuniones de negocios, cenas caras y fiestas glamurosas. Seguía siendo la misma mujer trabajadora y humilde de siempre, y, a sus ojos, eso la desubicaba en la vida que él había construido. Su madre, al darse cuenta de la creciente distancia, seguía llamándole con regularidad, preguntándole cómo estaba y expresándole su orgullo por sus logros. Pero él empezó a ver esas llamadas como interrupciones, molestias que le alejaban de su trabajo y de la vida que estaba creando para sí mismo. Para su madre, seguía siendo su hijo, el chico al que había criado, amado y por el que lo había sacrificado todo. Pero para él, ella se había convertido en una reliquia del pasado, un capítulo de su vida que estaba deseando superar. Ya no la necesitaba. Lo había conseguido por sí mismo y por lo que a él respectaba, su éxito era solo suyo. Con el paso de los años, su relación se volvió más tensa. De vez en cuando, ella le insinuaba lo mucho que le echaba de menos, que ojalá pudieran pasar más tiempo juntos como antes. Pero cada vez que ella sacaba el tema, él se impacientaba. No entendía por qué ella no apreciaba el dinero que él le enviaba y se contentaba con eso. Después de todo, ¿no era suficiente? Él le había dado seguridad económica, algo con lo que ambos habían soñado siempre. Y, sin embargo, ella seguía queriendo más de él, más de su tiempo, más de su atención. Con el paso del tiempo, las grietas en la relación entre el millonario y su madre se hicieron más profundas, aunque no siempre fueran evidentes al principio. El vínculo, que antes parecía inquebrantable, forjado a lo largo de años de lucha y apoyo mutuo, había empezado a resquebrajarse. El amor que compartían seguía ahí, pero enterrado bajo capas de incomprensión, decepción y resentimiento tácito. Para su madre, la distancia entre ellos era confusa y dolorosa. Había trabajado tanto durante tantos años, creyendo siempre que cuando su hijo triunfara, tendrían por fin la oportunidad de disfrutar de la vida juntos. Sin embargo, cuanto más éxito tenía, más se alejaba. En los primeros años de su carrera, ella se había sentido orgullosa, hablando a todo el que quisiera escucharla de su hijo, la estrella emergente de los negocios. Sonreía de alegría cuando relataba sus logros,
enmarcando cada artículo de revista en el que se le mencionaba, aunque a él a menudo le resultaba embarazoso. Apreciaba cada pedacito de su éxito como si fuera suyo. Pero con cada hito que alcanzaba, sus llamadas parecían quedar sin respuesta más a menudo. Las visitas que antes estaban llenas de calidez y risas se volvieron apresuradas y superficiales. Aparecía en vacaciones o cumpleaños, pero estaba claro que su mente estaba en otra parte, ocupada con negocios o planes de viaje. Miraba el teléfono constantemente, esperando impaciente el momento de marcharse. Lo que más dolía a su madre no era solo la ausencia física, sino la distancia emocional que crecía entre ellos. Sentía que ya no era el chico que acudía a ella con sus problemas, el joven que confiaba en ella y compartía sus sueños. Intentó aferrarse a esos momentos, esperando desesperadamente que volvieran a tener la estrecha relación de antaño. Pero cada vez que intentaba hablarle de su vida, él la rechazaba, dándole respuestas cortas y vagas. Parecía irritado por sus preguntas, como si su preocupación fuera una carga. Al principio, ella intentó ser comprensiva. Sabía que estaba ocupado. Al fin y al cabo, estaba construyendo un imperio y eso requería toda su atención. No quería ser la madre autoritaria que lo reprimía o lo hacía sentir culpable por no estar tanto con él. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, la distancia entre ellos se hizo imposible de ignorar. Ella empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento, pequeños pero significativos, que la hacían sentirse cada vez menos bienvenida en su vida. Él ya no le preguntaba por su bienestar, nunca indagaba sobre su vida, su salud o sus sentimientos. Las conversaciones se volvieron unilaterales. Ella le preguntaba por sus últimos proyectos o empresas, y él le respondía con respuestas cortas o, peor aún, con el silencio. Sus intentos de acortar distancias a menudo parecían caer en saco roto. Ella le proponía cenar juntos o visitarle en su nueva casa, pero él siempre tenía una excusa. Un viaje de negocios, una reunión importante, algo inaplazable. Al principio, ella le creía y se convencía a sí misma de que solo era una temporada de mucho trabajo y que las cosas cambiarían cuando él tuviera más tiempo. Pero en el fondo, empezó a sospechar que la evitaba intencionadamente. Y ese pensamiento la llenó de una profunda tristeza. No entendía qué había hecho para merecer ese distanciamiento. Siempre le había apoyado, lo había sacrificado todo para asegurar su éxito y, sin embargo, ahora parecía que se avergonzaba de ella. Se preguntó si era porque aún vivía en su antigua ciudad, en una casa modesta, lejos de la vida de lujo que él llevaba ahora. Quizá no era lo bastante sofisticada para su nuevo mundo, sus nuevos amigos. Intentó decirse a sí misma que era solo una fase, que él volvería a ella, que el vínculo que compartían no podía romperse por el dinero o el éxito. Pero cada vez que lo veía, parecía más distante, más distanciado. Las conversaciones que antes fluían con facilidad entre ellos ahora eran tensas. Ella hablaba de los vecinos o de algo trivial de su vida, pero él parecía desinteresado, distraído. Cuando ella le preguntaba por su vida, por sus planes, él respondía secamente, con pocos detalles. Era como si le ocultara una parte de su mundo, como si ella no mereciera conocer el cuadro completo de su éxito. Y eso le dolía más que nada. Podía soportar que estuviera ocupado. Incluso podía entender las exigencias de su carrera. Pero lo que no podía comprender era por qué parecía estar apartándola emocionalmente. ¿Por qué la excluía por completo de su vida? Por su parte, el millonario tenía sus propias frustraciones.
Los constantes intentos de su madre por reconectar con él le resultaban asfixiantes. Había trabajado tan duro para escapar del mundo del que venían, y ahora parecía que ella intentaba arrastrarle de nuevo a él. Cada vez que ella lo llamaba, cada vez que pedía verlo, le recordaba el pasado que intentaba dejar atrás. No quería pensar en aquellos años de lucha, en la pobreza, en la vergüenza de ser el niño sin lo suficiente. Y aunque quería a su madre, su presencia era un recordatorio constante de aquella vida. También le molestaba que ella pareciera exigirle más tiempo, más atención. ¿No veía lo duro que trabajaba? ¿No comprendía que todo lo que hacía no era solo por él, sino también por ella? La había mantenido económicamente. Le había dado una vida cómoda, algo que ninguno de los dos podía haber imaginado cuando él era pequeño. Creía que con eso bastaba. No entendía por qué ella no podía contentarse con el dinero, con la seguridad que él le había proporcionado. ¿Por qué seguía esperando que fuera el mismo hijo que era antes de hacer fortuna? Estas tensiones tácitas siguieron creciendo, creando un conflicto silencioso y latente entre ellos. Empezó a considerar las llamadas y visitas de su madre como obligaciones y no como momentos de alegría. Le irritaban sus preguntas, su preocupación e incluso su orgullo por él. No quería oír hablar de lo orgullosa que estaba o de lo mucho que le echaba de menos. Esas palabras eran como cadenas que lo ataban a un pasado que ya había superado. Sus interacciones se volvieron más frías, más transaccionales. Cuando ella le pedía ayuda en casa o necesitaba algo, él le enviaba dinero en lugar de acudir personalmente. Si ella le proponía pasar tiempo juntos, él se negaba y le enviaba un regalo en lugar de su presencia. La conexión emocional que una vez había definido su relación estaba siendo sustituida poco a poco por gestos financieros, como si el dinero pudiera sustituir al amor y el cuidado. Su madre, cada vez más dolida por su ausencia, intentó enfrentarse a él en varias ocasiones. Le preguntaba directamente por qué parecía tan distante, por qué ya no venía nunca. Pero él se desentendía y le decía que estaba exagerando, que solo estaba ocupado, que no había nada de qué preocuparse. Le decía que debía ser feliz, que tenían todo lo que querían. Él tenía éxito y ella estaba bien cuidada. Pero sus palabras le sonaban vacías. Lo que ella quería no era el dinero, ni los regalos, ni la seguridad financiera. Lo que quería era recuperar a su hijo, el chico que una vez la había amado incondicionalmente, que no la había visto como un inconveniente, sino como su mayor apoyo. El resentimiento tácito de ambas partes se enconó. Ella se sentía abandonada, olvidada, como si la hubieran dejado atrás en la vida que una vez compartieron. Él se sentía agobiado, como si ella le impidiera disfrutar plenamente de su éxito. Ninguno de los dos encontraba las palabras para expresar sus sentimientos, por lo que la distancia entre ellos seguía creciendo, estrechando su vínculo hasta el punto de ruptura. Era solo cuestión de tiempo que todo llegara a un punto crítico. El punto de inflexión que condujo a la ruptura definitiva entre el millonario y su madre no fue un único momento explosivo, sino más bien una lenta acumulación de tensión, malentendidos y frustración. Sin embargo, como suele ocurrir, hubo un catalizador, un acontecimiento concreto que hizo aflorar todas las emociones latentes y desencadenó un conflicto inevitable desde hacía años. Empezó con algo aparentemente pequeño, la petición de ayuda de su madre. Llevaba tiempo viviendo sola y aunque la casa era modesta, estaba envejeciendo, como ella. Las cosas empezaron a estropearse. Problemas de fontanería,
goteras en el tejado y electrodomésticos que ya no funcionaban como debían. Hacía tiempo que dudaba en pedir algo, consciente de lo distante que se había vuelto su hijo, pero esta vez no tuvo más remedio. El tejado tenía goteras y se acercaba el invierno. Había intentado ahorrar dinero para arreglarlo ella misma, pero los costes eran más elevados de lo previsto, e incluso con la asignación mensual que le enviaba su hijo, no podía permitírselo por sí sola. De mala gana le llamó. Hacía varias semanas que no hablaba con él y se dio cuenta de que ya no la llamaba como antes. El teléfono sonó durante más tiempo del habitual antes de que él lo cogiera, con voz entrecortada e impaciente. Dudó, sintiendo su frustración, pero no tenía otra opción. Le explicó la situación, las goteras y los daños en el tejado. No pedía mucho, solo una pequeña ayuda para cubrir las reparaciones. Para su sorpresa, la respuesta de su hijo no fue la que esperaba. En lugar de la empatía que ella esperaba, sonó molesto. Suspiró pesadamente al otro lado de la línea, claramente disgustado por lo que percibía como una demanda más de su tiempo y sus recursos. No se negó inmediatamente a ayudar, pero su tono transmitía una sensación de obligación, como si su petición fuera un inconveniente, algo con lo que tenía que lidiar, pero prefería no hacerlo. «Enviaré a alguien para que se ocupe», dijo, con palabras cortas y desdeñosas. No le preguntó cómo estaba ni la tranquilizó. No había calidez en su voz, ni preocupación. Solo prometía tirar el dinero y seguir adelante. Su madre, dolida por su frialdad, no pudo contener más su frustración. «No se trata solo del tejado», dijo, con la voz temblorosa por las emociones que había intentado reprimir durante tanto tiempo. «No quiero solo dinero. Quiero verte. Han pasado meses. Ya no vienes nunca. Ni siquiera llamas a menos que yo te llame primero. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ya no te importa?» Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas con el peso de años de tensión sin resolver. Cuando por fin habló, su voz era más aguda de lo que ella la había oído nunca. «Mamá, no lo entiendes, ¿verdad, Sam? Estoy ocupado. Tengo un negocio que dirigir, tengo gente que depende de mí y no puedo dejarlo todo cada vez que necesitas algo». «Pero soy tu madre», replicó ella en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Solo quiero volver a formar parte de tu vida. No me importa el dinero. Me importas tú». Sus palabras parecían irritarle aún más. Para él, era como si le estuviera culpabilizando, intentando hacerle sentir mal por el éxito que tanto le había costado conseguir. En su mente, le había dado todo lo que podía necesitar. Seguridad económica, una vida cómoda. ¿Qué más quería? No entendía por qué ella no podía contentarse con lo que él le había dado. Su insistencia en más, en una conexión emocional, parecía una exigencia que él no podía satisfacer. Él había avanzado. Había superado la vida que una vez compartieron y parecía que ella se aferraba al pasado, incapaz o no dispuesta a aceptar los cambios. «Estás siendo egoísta», le espetó. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «He trabajado toda mi vida para llegar donde estoy. Y todo lo que haces es hacerme sentir culpable. Nunca es suficiente para ti, ¿verdad?» Su madre se quedó en silencio. No podía creer lo que estaba oyendo. Ella siempre había pensado que sus sacrificios, su apoyo inquebrantable, serían algo que él valoraría, algo que apreciaría. Pero ahora parecía que le guardaba rencor por ello. Su corazón se hundió al darse cuenta de que el hijo que una vez había conocido, el niño que había criado con tanto amor y cuidado, se había ido.
En su lugar, había alguien a quien apenas reconocía. Alguien endurecido por el éxito. Alguien que no la veía como su madre, sino como una carga. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a que él la oyera llorar. Siempre se había enorgullecido de su fortaleza, de no mostrar nunca debilidad, sobre todo delante de él. «Lo siento si te he hecho sentir así», dijo en voz baja, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener sus emociones. «Pero nunca te pedí dinero. Solo quería a mi hijo». Hubo otra larga pausa. Por un momento pareció que sus palabras iban a llegar a él, que se iba a ablandar, que iba a disculparse, que iba a intentar reparar el daño causado. Pero en lugar de eso, se retractó, con voz fría e insensible. «¿Sabes qué, mamá?», dijo. «Quizá tengas razón, quizá ya no tenga tiempo para esto. Quizá sea mejor que cada uno siga su camino». A su madre se le rompió el corazón. Nunca había imaginado que él pudiera decir algo tan cruel, tan definitivo. Ella siempre había creído que por muy distante que él se volviera, su vínculo nunca podría romperse de verdad. Pero ahora sentía como si la estuviera apartando de su vida por completo. Intentó, por última vez, llegar a él. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. «No me hagas esto. Te quiero». Pero era demasiado tarde. Él ya había tomado una decisión. «Disfruta de ser una sin techo, mamá», le dijo con una dureza que la dejó sin aliento. Y luego, sin decir nada más, colgó. Por un momento se quedó de pie, con el teléfono en la oreja, aunque la línea se había cortado. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Era surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Siempre supo que había tensión entre ellos, pero nunca pensó que llegarían a esto. El hijo al que había amado y por el que lo había sacrificado todo, acababa de darle la espalda por completo. En los días siguientes trató de entender lo que había pasado, repitiendo la conversación una y otra vez en su mente. Se preguntaba en qué se había equivocado, qué podría haber hecho para evitarlo. Pero por más que lo intentaba, no encontraba respuesta. Lo único que sabía era que el niño que había criado, el hombre que una vez había sido todo su mundo, había desaparecido. Mientras tanto, el millonario sintió una extraña mezcla de emociones tras la llamada. Al principio, estaba enfadado con ella por hacerle sentir culpable, enfadado consigo mismo por ponerse tan nervioso y enfadado con toda la situación. Se decía a sí mismo que ella no había sido razonable, que él había hecho todo lo que podía por ella y que ella simplemente no lo veía. Pero con el paso de los días, su enfado dio paso a otra cosa. Un persistente sentimiento de culpa empezó a invadirlo, aunque él lo reprimió, negándose a reconocerlo. Estaba convencido de que había hecho lo correcto, de que ella lo había estado reprimiendo, de que ella estaría mejor sin su apoyo constante. Sin embargo, a pesar de sus intentos por justificar sus acciones, no podía evitar la sensación de que había perdido algo más valioso que todo el dinero y el éxito que había acumulado. Intentó ignorarlo, enterrándose en su trabajo, rodeándose de gente que le decía lo que quería oír. Pero por mucho que lo intentara, tenía una sensación de vacío en su interior que se negaba a desaparecer. Los días que siguieron a aquella fatídica llamada fueron algunos de los más duros a los que su madre se había enfrentado nunca. Nunca había imaginado que su hijo, su orgullo y alegría, la dejaría de lado de una forma tan cruel. Era como si le hubieran quitado el aire de la vida, dejándola vacía y sin dirección. La casa, antes llena de recuerdos de la risa y el calor de su hijo,
ahora se sentía fría y vacía. Las paredes que habían visto sus luchas, esperanzas y sueños compartidos, ahora se cerraban sobre ella. Un recordatorio de todo lo que había perdido. El tejado seguía goteando, por supuesto. El agua goteaba sin cesar en un cubo que había colocado debajo del peor lugar. Un ritmo constante que reflejaba la sensación de hundimiento en su pecho. Había intentado llamar a varios reparadores con la esperanza de poder negociar un precio más bajo o un plan de pagos. Pero cada presupuesto era más alto que el anterior y, con la llegada del invierno, sabía que las reparaciones no podían esperar mucho más. A pesar de su orgullo, empezó a plantearse medidas más drásticas e incluso pensó en vender la casa y mudarse a un apartamento más barato. Pero la idea de dejar atrás el hogar donde había criado a su hijo la llenaba de una tristeza demasiado profunda para describirla. Allí lo había criado. Había pasado innumerables noches en vela, preocupada por su futuro. Era más que una casa, era parte de ella. En su corazón guardaba un atisbo de esperanza de que su hijo recapacitara, de que se diera cuenta del error que había cometido y se acercara a ella, tal vez para disculparse por las duras palabras que le había dicho. Después de todo, habían pasado por tantas cosas juntos. Habían sobrevivido a tantas dificultades codo con codo. Sin duda, este no podía ser el final de su relación. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y no hubo ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna señal de que le importara. Intentó no pensar demasiado en ello, aunque era imposible no pensar en él constantemente. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba, esperando que fuera él. Pero nunca lo era. En cambio, eran amigos o vecinos que llamaban, o las facturas que se acumulaban, o los incesantes teleoperadores que llenaban el silencio de sus días de soledad con cháchara vacía. No le contó a nadie lo que había pasado entre ella y su hijo. No quería su compasión, no quería admitir que el chico del que siempre había presumido la había abandonado. Así que puso cara de valiente. Le dijo a la gente que solo estaba ocupado con el trabajo, viajando por el mundo y construyendo su negocio. Mantenía la ilusión de que todo iba bien, de que su vida no había quedado destrozada por su traición. Pero a puerta cerrada, la soledad era abrumadora. La casa, antes llena de su presencia, ahora parecía una tumba. Todas las noches se sentaba en la misma silla, mirando por la ventana mientras se ponía el sol, recordando los días en que él era joven y prometedor, cuando se sentaban juntos después de cenar y hablaban del futuro. Pensó en todos los sacrificios que había hecho por él, en todos los sueños que había dejado de lado para que él pudiera perseguir los suyos. Nunca le había importado entonces. Le había parecido que valía la pena. Pero ahora no podía evitar preguntarse si había dado demasiado de sí misma, si había volcado todo su amor en un hijo que ya no la valoraba. Mientras tanto, su hijo seguía con su vida, sumergiéndose cada vez más en su trabajo y en sus círculos sociales, intentando ignorar el sentimiento de culpa que amenazaba con invadirle cada vez que pensaba en su madre. Se rodeó de gente que le decía lo que quería oír. Socios, conocidos y amigos que estaban más interesados en su dinero y sus contactos que en la persona que era. Asistía a fiestas fastuosas, se tomaba vacaciones de lujo y se permitía las cosas más refinadas que el dinero podía comprar. Pero bajo todo ello, siempre había un vacío persistente, un hueco que ningún éxito o riqueza podía llenar.
Había momentos, a altas horas de la noche, cuando estaba solo en su enorme casa, en que los pensamientos sobre su madre atravesaban los muros que había construido a su alrededor. Pensaba en ella, en aquella vieja casa, con goteras en el tejado y las manos ásperas por años de duro trabajo. Por un instante, se preguntaba si estaría bien, si habría conseguido arreglar el tejado, si estaría enfadada con él o simplemente desconsolada. Pero esos momentos de introspección nunca duraban mucho. Se sacudía el sentimiento, convenciéndose de que era mejor así. Ella era la que se había aferrado demasiado, la que no podía entender que él había seguido adelante, que ahora tenía una vida diferente. Le había dado todo, dinero, seguridad. ¿No era suficiente? Pero por mucho que intentara racionalizar sus actos, no podía evitar la sensación de que le faltaba algo. Siempre había creído que el éxito llenaría el vacío dejado por su empobrecida infancia, que una vez que lo hubiera conseguido, una vez que se hubiera hecho millonario, por fin sería feliz, por fin estaría completo. Sin embargo, aquí estaba, con todo lo que siempre había soñado, y seguía sintiéndose vacío. De vuelta a la pequeña y destartalada casa, la situación de su madre era cada vez más desesperada. La gotera había empeorado, y una tormenta particularmente fuerte había hecho que el agua se filtrara en las paredes, creando moho. Ya no podía seguir ignorándolo. Era mayor, y su salud había empezado a deteriorarse. El trabajo físico de las reparaciones era demasiado para ella sola y no podía permitirse la ayuda que necesitaba. Una noche, después de un día especialmente duro, se sentó a la mesa de la cocina, mirando las facturas sin pagar esparcidas por la superficie, y se dio cuenta de que no le quedaba nadie a quien recurrir. Su hijo, la única persona con la que siempre había contado, se había ido. Se sintió totalmente abandonada. Su orgullo le había impedido acercarse a los demás, admitir lo mal que iban las cosas, pero ahora sabía que no podría aguantar mucho más. Sus ahorros estaban casi agotados y el poco dinero que su hijo le enviaba mensualmente, que antes le había parecido una bendición, ahora le parecía un insulto. Frío, impersonal e insuficiente para cubrir los crecientes gastos. Empezó a preguntarse si no tendría que vender la casa después de todo, aunque la idea le rompió el corazón. ¿A dónde iría? ¿Cómo podría empezar de nuevo a su edad? Sus amigos y vecinos habían empezado a notar su retraimiento. Ya no acudía a sus reuniones habituales. Ya no sonreía ni saludaba cuando pasaban por delante de su casa. Cuando le preguntaban si todo iba bien, ella esbozaba una sonrisa y les decía que estaba bien. Pero podían ver la tensión en sus ojos, el peso que llevaba encima. Su espíritu, antes vibrante, parecía apagado, agotado por el peso de las circunstancias. Un día, mientras limpiaba después de comer, sintió un dolor agudo en el pecho. Llevaba semanas sintiéndose mal, cansada, lenta y sin aliento, pero lo había atribuido al estrés y a la edad. Sin embargo, esta vez el dolor era distinto. Era profundo e intenso, irradiaba por todo su cuerpo y la hizo caer de rodillas. Intentó levantarse, intentó coger el teléfono para pedir ayuda, pero la vista se le nubló y la habitación parecía girar a su alrededor. Lo último que recordó, antes de que todo se oscureciera, fue la abrumadora idea de que estaba sola, real y completamente sola. Despertó horas más tarde en una cama de hospital, conectada a las máquinas y con el pitido constante de un monitor cardíaco llenando la habitación. Entró un médico y le explicó que había sufrido un infarto leve. Su estado no era crítico, pero tendría que tomárselo con calma durante un tiempo. Allí tumbada,
débil y desorientada, no pudo evitar pensar en su hijo. Debería haber estado allí. Debería haber sido él quien estuviera sentado a su lado, cogiéndole la mano, diciéndole que todo iría bien. Pero no lo estaba, y darse cuenta de ello era más doloroso que cualquier dolencia física. Durante los siguientes días en el hospital, tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sabía que su hijo había cambiado, que el éxito lo había transformado en alguien a quien apenas reconocía. Pero a pesar de todo, seguía queriéndole. No podía dejar de preocuparse por él, por mucho daño que le hubiera hecho. Se preguntaba si él sabría que la habían hospitalizado, si le importaría saberlo. ¿Iría a visitarla si supiera que había estado tan cerca de la muerte? ¿O simplemente lo vería como otra carga, otra obligación que evitar? Los días en el hospital pasaron lentamente, y cuando por fin le dieron el alta, volvió a la misma casa vacía, el mismo techo con goteras, el mismo silencio que la saludaba cada día. La recuperación física llevaría tiempo, pero las heridas emocionales parecían no curarse nunca. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles, sabía que no podía seguir viviendo así. Pero la idea de seguir adelante sin el hijo al que había dedicado su vida se le antojaba una tarea imposible. Y aún así, no recibía ninguna llamada de él, ninguna palabra, ningún mensaje. Solo el creciente silencio entre ellos. En cuanto volvió a entrar en su casa, después de salir del hospital, sintió el frío inconfundible de un hogar vacío. El aire estaba frío, el tipo de frío que te cala hasta los huesos y te hace sentir el aislamiento que te rodea. Sus movimientos eran lentos. Su cuerpo seguía débil por el infarto. Se dirigió a su lugar habitual en la mesa de la cocina, pero la energía que antes tenía para seguir adelante, para luchar, se había agotado. Los médicos le habían advertido que se tomara las cosas con calma, que evitara el estrés, pero ¿cómo iba a hacerlo si todo en su vida era un recordatorio del estrés que había arrastrado durante años? La casa estaba en peor estado que cuando se marchó. El cubo bajo la gotera estaba lleno, el agua había salpicado el suelo y el aire olía a humedad y moho. No pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría seguir así. Su cuerpo le fallaba. Sus fuerzas ya no eran las de antes y hasta las tareas más sencillas le resultaban cada vez más difíciles. No era solo el trabajo físico de mantener la casa. Era el peso emocional de hacerlo todo sola, sin nadie que la ayudara, sin nadie que se preocupara. Antes había imaginado envejecer con su hijo cerca, compartir sus éxitos y verle formar su propia familia. Había soñado con formar parte de esa vida, tal vez ayudar a criar nietos con risas y visitas. Pero ahora, ese sueño parecía más lejano que nunca. La realidad de su situación empezó a golpearla con fuerza en los días siguientes. Siempre se había enorgullecido de su independencia, de ser capaz de arreglárselas sola, pero el infarto había hecho tambalear su confianza. No podía seguir negándolo. Necesitaba ayuda. Pero pedir ayuda era difícil, sobre todo cuando la única persona con la que siempre había contado le había dado la espalda. Sus amigos del barrio la visitaban de vez en cuando, pero nunca había querido cargarles con sus problemas. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, y ella no se atrevía a pedirles más que una visita de paso o una charla rápida. El peso de su aislamiento le pesaba más cada día que pasaba. Caminaba por la casa, tocaba los muebles desgastados, miraba viejas fotografías de ella y su hijo. Había fotos de él de niño, sonriendo alegremente, lleno de vida y promesas. En cada foto
podía ver el amor y los cuidados que le había dedicado, los sacrificios que había hecho, la esperanza que tenía en su futuro. Recogía esas fotos y trazaba su rostro con el dedo, sintiendo una abrumadora sensación de pérdida. ¿A dónde se había ido aquel niño? ¿Cuándo se habían torcido tanto las cosas? ¿Cómo había acabado aquí, sola en una casa que se caía a pedazos, sin el hijo al que había dedicado su vida? El desgaste emocional se manifestaba en noches de insomnio. Se quedaba despierta en la cama, mirando al techo, con el silencio de la casa casi ensordecedor. Los recuerdos inundaban su mente, recuerdos de cuando las cosas eran más sencillas, cuando su hijo la miraba con amor y admiración. Recordaba las veces que habían luchado juntos, la forma en que se habían apoyado el uno en el otro para fortalecerse. Ahora, esa conexión le parecía un recuerdo lejano, algo que había existido en otra vida. No podía entender cómo alguien a quien había criado con tanto amor podía ser tan frío, tan indiferente a su sufrimiento. Su salud seguía empeorando. Aunque técnicamente se estaba recuperando del infarto, el estrés y el aislamiento le estaban pasando factura. Se debilitaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La mujer vibrante que había luchado contra todos los retos de la vida era ahora una sombra de lo que había sido. Los días empezaron a mezclarse, un ciclo repetitivo de soledad y agotamiento. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando la calle, observando cómo el mundo avanzaba sin ella. No estaba segura de lo que esperaba. Quizá esperaba un milagro, que su hijo se diera cuenta de repente de lo que había hecho y volviera corriendo para arreglar las cosas. Pero, en el fondo, sabía que eso no iba a ocurrir. Una noche especialmente fría, mientras el viento aullaba fuera y la gotera del tejado goteaba sin cesar, se encontró pensando en el futuro de una forma que nunca antes había pensado. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. El infarto había sido una advertencia, un recordatorio de que el tiempo ya no era algo que pudiera dar por sentado. Si se quedaba en esta casa, sola y luchando, sabía que solo sería cuestión de tiempo que ocurriera algo peor, algo de lo que no podría recuperarse. Tenía que tomar una decisión difícil que había estado evitando durante demasiado tiempo. Pensó en vender la casa, aunque la idea de dejarla atrás la llenaba de temor. Era el hogar donde había criado a su hijo, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de su vida juntos. Pero ahora, esos recuerdos eran agridulces, empañados por la certeza de que el hijo en torno al cual había construido su mundo ya no la quería en su vida. Aún así, sabía que quedarse aquí ya no era una opción. Las reparaciones eran demasiado caras y no podía hacerlas ella misma. Ya no tenía fuerzas, ni físicas ni emocionales. La idea de dejarlo todo atrás era como admitir la derrota, como desprenderse de la última parte de su vida que la unía a su hijo. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía quedarse aquí y ver cómo la casa se desmoronaba a su alrededor. No podía seguir fingiendo que todo iba bien cuando no era así. Así que, después de muchas noches de insomnio, agonizando por la decisión, finalmente se decidió. Vendería la casa. Cogería el poco dinero que pudiera sacar y se mudaría a un pequeño apartamento donde al menos pudiera arreglárselas sola. No era lo que siempre había querido, pero era la única opción que le quedaba. Al día siguiente, llamó a un agente inmobiliario y le temblaron las manos al marcar el número. Era surrealista hacer esa llamada, dar los pasos necesarios para abandonar la casa que tanto le había costado conservar.
el agente se presentó unos días después para evaluar la propiedad y la realidad de su situación se hizo aún más evidente. La casa estaba peor de lo que ella pensaba. Los daños causados por el agua del tejado, las cañerías viejas, las grietas en los cimientos, haría falta mucho trabajo para venderla. El agente era amable, pero las cifras no eran buenas. Aunque vendiera la casa, no ingresaría tanto como esperaba. Aún así, sería suficiente para encontrar un pequeño apartamento, suficiente para sobrevivir. Una vez tomada la decisión, comenzó el desgarrador proceso de empaquetar su vida. Cada caja que llenaba le recordaba lo que dejaba atrás. Empaquetó viejas fotografías, recuerdos de la infancia de su hijo, pedazos de su vida que una vez lo habían significado todo para ella. Empaquetar era como guardar sus recuerdos en cajas que tal vez nunca volvería a abrir. Fue un proceso lento y doloroso, que hizo casi siempre en silencio, con la única compañía del sonido del viento y el goteo ocasional del tejado. Mientras empaquetaba, pensaba en el futuro, en cómo sería su vida una vez que abandonara esta casa. No le quedaba mucha familia y sus amigos, aunque amables, tenían sus propias vidas de las que preocuparse. La idea de pasar el resto de sus días en un apartamento pequeño y solitario la llenaba de temor. Pero era una realidad que tenía que afrontar. Ya no tendría que ocuparse de la casa ni preocuparse de las reparaciones, pero tampoco tendría ninguna relación con la vida que había conocido. Empezaría de nuevo, pero esta vez lo haría sola. Durante todo esto, su hijo permaneció en silencio. No la había llamado, no había ido a verla, ni siquiera le había enviado un mensaje para preguntarle cómo estaba. Era como si ella ya no existiera en su mundo. Y tal vez, en cierto modo, no existía. Tal vez ella no era más que un capítulo de su vida que había cerrado, una parte de su pasado que ya no encajaba en el exitoso y glamuroso mundo que se había construido. Intentó no pensar demasiado en él mientras empaquetaba. Intentó centrarse en la tarea que tenía entre manos, pero le resultó imposible. Cada caja que empaquetaba era como si se estuviera llevando las esperanzas que una vez tuvo puestas en su relación, los sueños de volver a formar parte de su vida. Cuando por fin llegó el día de la mudanza, permaneció largo rato en la casa vacía, asimilándolo todo. Las paredes estaban desnudas, los muebles habían desaparecido, pero los recuerdos perduraban. Casi podía oír los ecos de la risa de su hijo cuando era niño, el sonido de sus conversaciones hasta altas horas de la noche, el calor de la vida que habían compartido. Pero aquellos días ya habían pasado y era hora de seguir adelante. Dejó la casa sin nada más que unas cuantas cajas y un corazón lleno de recuerdos, algunos dulces y otros dolorosos. Mientras se alejaba, no miró atrás. No podía hacerlo. La vida que había conocido había quedado atrás, y lo único que podía hacer era afrontar el incierto futuro que le esperaba. Mientras su vida entraba en un nuevo capítulo, en un pequeño y modesto apartamento, el mundo a su alrededor seguía avanzando, aunque le parecía que su propia vida se había quedado congelada. La transición fue más difícil de lo que había previsto. El apartamento, aunque limpio y práctico, distaba mucho del hogar en el que había vivido durante décadas. Era estrecho, sin el encanto ni la calidez de su antigua casa. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran mínimos y el barrio le resultaba desconocido. Esperaba que la reducción de tamaño le facilitara las cosas, que desprenderse de la casa y de los recuerdos que guardaba le aliviara parte del peso emocional que arrastraba. Pero, en lugar de eso,
no hizo más que aumentar su sensación de pérdida. Sin el entorno familiar de su casa, se sentía sin ataduras, como un barco a la deriva sin un destino claro. Pasaba la mayor parte del día sola, sentada junto a la pequeña ventana de su nuevo salón, mirando a la calle desconocida. Los sonidos de la ciudad, sonidos de sirenas, tráfico, gente corriendo, le recordaban constantemente lo aislada que se había quedado. En su antiguo barrio, al menos había conocido a sus vecinos. Había compartido un sentimiento de comunidad con ellos, pero aquí, en este nuevo lugar, no era más que otra cara anónima entre muchas otras. Nadie conocía su historia. Nadie le preguntaba cómo estaba. Se sentía invisible. El silencio de su hijo le pesaba más que nunca. Con la mudanza, esperaba que tal vez la llamara, aunque solo fuera para ver cómo se estaba adaptando. Pero el teléfono seguía mudo, como desde hacía meses. Todos los días lo miraba, esperando alguna pequeña señal de que aún le importaba, de que no la había olvidado por completo. Pero cada día que pasaba, no recibía ni una palabra de él, y con cada momento que pasaba, su esperanza se desvanecía un poco más. Siempre había podido perdonarlo. Siempre había podido racionalizar su distancia como el resultado de su ajetreada vida, de sus responsabilidades. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, ya no podía encontrar esas justificaciones. Tuvo que enfrentarse a la verdad. Él no la quería en su vida, y esa constatación le rompió el corazón de nuevo. Intentó mantenerse ocupada, llenar las horas vacías con algo, cualquier cosa, que la distrajera de la soledad. Volvió a tejer, algo que no había hecho en años, moviendo los dedos metódicamente. La naturaleza repetitiva de la tarea le proporcionaba algo en lo que concentrarse, pero no servía de mucho para acallar los pensamientos que se agolpaban en su mente. Pensaba constantemente en él, repitiendo viejas conversaciones, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. Hubo un momento en el que todo cambió, un punto concreto en el que su relación se torció. Se torturaba con esas preguntas, aunque sabía que las respuestas nunca llegarían. Algunos días se aventuraba por el barrio, dando lentos paseos alrededor de la manzana solo para salir del apartamento. Esperaba que el aire fresco y el movimiento le levantaran el ánimo, pero cada vez que volvía, el vacío del piso la recibía como a un huésped indeseado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, sofocándola en su quietud. Echaba de menos los sonidos de su antigua casa, el crujido de las tablas del suelo, el zumbido de la nevera, los ruidos familiares que antaño la habían hecho sentirse como en casa. Aquí todo era demasiado silencioso, demasiado estéril. Era un silencio que amplificaba su soledad. Sus amigos del antiguo barrio seguían llamándola de vez en cuando, pero sus conversaciones parecían distantes. Le preguntaban cómo se estaba adaptando, cómo se sentía, pero ella no se atrevía a decirles la verdad. No quería cargarles con su tristeza. No quería que sintieran lástima por ella. Así que les dijo que estaba bien, que se estaba adaptando, que todo iba bien. Pero en cuanto colgaba el teléfono, el peso de su soledad volvía a posarse sobre sus hombros como una carga insoportable. Una tarde, decidió volver a su antiguo barrio. No sabía por qué. Tal vez buscaba algún tipo de cierre, o tal vez solo necesitaba ver la casa por última vez. El viaje le pareció surrealista, como si volviera sobre los pasos de una vida que ya no le pertenecía. Cuando llegó, aparcó unas casas más allá, sin querer acercarse demasiado, sin querer que la vieran. La casa parecía la misma desde fuera, pero había pequeñas diferencias. El jardín, antes meticulosamente cuidado,
ahora estaba cubierto de maleza, con la hierba alta y descuidada. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas echadas, lo que daba a la casa un aspecto inquietante y abandonado. Se preguntaba quién viviría allí después, si apreciaría la historia del lugar, si sentiría la misma calidez que ella había sentido una vez entre aquellas paredes. Sentada en el coche, contemplando la casa, no pudo evitar sentir el aguijón del arrepentimiento. Su vida no debía ser así. Lo había hecho todo bien, ¿verdad? Había criado a su hijo con amor, le había dado todas las oportunidades, se había sacrificado mucho por su futuro. Pero ahora parecía que nada de eso importaba. Él se había ido de su vida y todo lo que le quedaba eran recuerdos. Se preguntó si alguna vez pensaría en ella, si alguna vez sentiría siquiera una punzada de culpabilidad por la forma en que las cosas habían terminado entre ellos. Pero entonces recordó las últimas palabras que le dirigió, la frialdad de su voz cuando le dijo: «Disfruta de ser una sin techo», y supo la respuesta. El camino de vuelta a su apartamento fue aún más duro que el de ida. Se sentía agotada, emocional y físicamente. Era como si volver a ver la casa hubiera reabierto viejas heridas, heridas que en realidad nunca se habían curado. Cuando regresó, se quedó sentada en el coche durante un buen rato antes de reunir fuerzas para entrar. El apartamento estaba aún más vacío que de costumbre y se desplomó en el sofá, agotada por el peso de todo. Durante las semanas siguientes se retrajo aún más. Dejó de responder a las llamadas, de salir a pasear, de intentar relacionarse con el mundo que la rodeaba. No tenía sentido. ¿Qué sentido tenía intentarlo cuando ya no tenía a nadie que se preocupara por ella? La soledad se había convertido en una presencia constante en su vida, algo de lo que no podía escapar por mucho que lo intentara. La seguía a todas partes, desde que se despertaba hasta que se acostaba. Pero la vida, como siempre, seguía avanzando, aunque ella no lo hiciera. Las estaciones cambiaron, los días se acortaron y llegó el invierno. El frío no hizo más que aumentar su aislamiento, ya que la idea de aventurarse en el exterior le resultaba menos atractiva cada día que pasaba. Pasaba la mayor parte del tiempo acurrucada bajo las mantas, mirando el mundo pasar a través de la pequeña ventana del salón. Se preguntaba si eso era todo, si así sería el resto de su vida, sola, olvidada, esperando algo que nunca llegaría. Pero incluso en medio de sus días más oscuros, había una pequeña parte de ella que se negaba a rendirse. Era una parte calada y obstinada, la que siempre la había mantenido en pie incluso en los peores momentos. Había sobrevivido a muchas cosas en su vida, a la pobreza, a las dificultades, a la angustia de perder a su hijo. Y aunque a veces el dolor era insoportable, sabía que no podía dejar que la destruyera por completo. No podía dejar que el abandono de su hijo definiera el resto de su vida. Así que lentamente, muy lentamente, empezó a dar pequeños pasos hacia adelante. Empezó obligándose a salir, aunque solo fuera unos minutos cada vez. Daba una vuelta a la manzana, respirando el aire frío del invierno, recordándose a sí misma que seguía aquí, que seguía viva. No era mucho, pero era algo. Y después de un tiempo, empezó a sentirse un poco más fuerte. Los días seguían siendo largos y solitarios, pero ya no le resultaban tan insoportables como antes. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, vio a una mujer mayor sentada en un banco tejiendo. Al verla, se acordó de sus propias labores, que llevaba semanas dejando de lado. No se había dado cuenta de cuánto echaba de menos el simple acto
de crear algo con las manos. Cuando llegó a casa, sacó las agujas y un ovillo de lana, y por primera vez en una eternidad, se dejó llevar por el ritmo de las puntadas. No era la solución a sus problemas, pero era un pequeño consuelo, una forma de llenar las horas vacías. A medida que el invierno se convertía en primavera, siguió encontrando pequeñas formas de seguir adelante. Empezó a trabajar como voluntaria en un banco de alimentos local, algo que nunca antes había imaginado hacer. Le dio un sentido a su vida, una razón para salir del apartamento y relacionarse con los demás, aunque solo fuera unas horas a la semana. La gente que conoció allí era amable y por primera vez en mucho tiempo sintió que volvía a formar parte de algo, que no estaba completamente sola. La soledad seguía ahí, por supuesto. Siempre estaría ahí. Una presencia silenciosa en el fondo de su vida. Pero había aprendido a vivir con ella, a hacer las paces con ella en cierto modo. No podía controlar lo que su hijo había hecho. No podía cambiar las decisiones que había tomado. Pero podía elegir cómo seguir adelante, cómo vivir el resto de su vida. Y aunque no era la vida que había imaginado, seguía siendo suya. Con el paso del tiempo, el millonario siguió con su vida, pero algo en él había cambiado. Por fuera, todo parecía ir según lo previsto. Sus negocios prosperaban, sus inversiones se multiplicaban, y se estaba convirtiendo en una figura más prominente en sus círculos sociales. Le invitaban a eventos exclusivos, aparecía en publicaciones de alto nivel y gozaba de un nivel de respeto y admiración con el que siempre había soñado. Para todos los que lo veían desde fuera, lo tenía todo: riqueza, poder y el tipo de éxito con el que la mayoría de la gente solo fantaseaba. Pero bajo la superficie había un malestar persistente, una pequeña pero persistente voz que se negaba a callar. En los momentos de tranquilidad, cuando estaba solo en su lujosa casa o sentado en la parte trasera de un coche con chofer después de un largo día, sus pensamientos volvían a su madre. No era algo que le agradara, pero por mucho que intentara alejarlo, los recuerdos de ella se colaban en su mente. Recordaba cómo le miraba con orgullo cuando era joven, cómo le había apoyado siempre, incluso cuando no tenían nada. Pensaba en lo mucho que ella había trabajado para darle las oportunidades que él había aprovechado, en cómo había sacrificado su propia felicidad por su futuro. Pero cada vez que esos recuerdos afloraban, iban acompañados de una oleada de actitud defensiva. Le había dado todo lo que podía necesitar, ¿verdad? La había mantenido económicamente, se había asegurado de que tuviera una vida cómoda. Había cumplido con su deber de hijo. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué ella siempre quería más de él, más tiempo, más atención, más de lo que él estaba dispuesto a dar? Se decía a sí mismo que era ella la que se había aferrado demasiado, la que le había exigido demasiado tiempo y energía. Y sin embargo, a pesar de todas sus racionalizaciones, la culpa persistía, como una sombra que le seguía allá donde fuera. No fue hasta que vio su nombre en un montón de cartas sin abrir que algo se agitó en su interior. El sobre era del agente inmobiliario que se ocupaba de la venta de su casa y, aunque iba dirigido a ella, lo habían enviado por error a su oficina. Ver su nombre allí, en el estéril entorno de su mundo corporativo, fue como un puñetazo en el estómago. Hacía meses que no pensaba en su casa, ni siquiera se había planteado lo que podría haberle ocurrido desde su última conversación. Pero ahora, con aquel sobre en la mano, se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde vivía ni de cómo era su vida. Por primera vez en mucho tiempo,
se permitió preguntarse si ella estaría bien. La idea le inquietaba. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que no la necesitaba, de que se habían distanciado de forma natural, de que era mejor así. Pero ahora, con el sobre en la mano, sintió un atisbo de duda. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si ella estaba luchando y él le había dado la espalda cuando más lo necesitaba? La idea le corroía, aunque trató de apartarla. Tenía su propia vida de la que preocuparse, sus propias responsabilidades. No podía permitirse pensar en el pasado. Pero, por muy ocupado que se mantuviera, las preguntas persistían. ¿Y si estaba enferma? ¿Y si le había pasado algo? Se dio cuenta, con una claridad repentina y dolorosa, de que ya no tenía ni idea de cómo era su vida. No sabía dónde vivía. No sabía si estaba sana, ni siquiera si estaba viva. La realidad le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se había pasado tanto tiempo convenciéndose de que ella estaba bien, de que no le necesitaba, de que había hecho lo suficiente. Pero ahora, en los momentos de tranquilidad, en los que estaba solo con sus pensamientos, no estaba tan seguro. Pasaron las semanas y la sensación de angustia se hizo más fuerte. Cada vez pensaba más en ella. Se preguntaba si estaría bien, si sería feliz, si le habría perdonado por las duras palabras que habían intercambiado. Sabía que podía averiguarlo fácilmente. Una llamada, una pregunta. Pero cada vez que se lo planteaba, algo se lo impedía. El orgullo, tal vez, o el miedo a lo que pudiera descubrir. Después de todo, ¿y si ella no le había perdonado? ¿Y si no quería saber nada de él? La idea de ser rechazado por ella, de enfrentarse a las consecuencias de sus actos, era casi demasiado para soportar. Pero la culpa era implacable. Le seguía a todas partes, colándose en sus pensamientos cuando menos se lo esperaba. Empezó a perder la concentración en el trabajo. Su mente divagaba durante las reuniones o mientras revisaba documentos importantes. Sus empleados notaron el cambio, pero no dijeron nada. ¿Cómo iban a hacerlo? Él era el jefe, el éxito intocable. Pero tras la fachada de control, se estaba desmoronando. La presión de su trabajo, combinada con la culpa por su madre, le estaba desgastando de un modo que no había previsto. Una noche, después de un día especialmente agotador, se encontró mirando viejas fotos en su teléfono, hojeando sin pensar recuerdos de vacaciones, fiestas e hitos empresariales. Y entonces, sin previo aviso, se encontró con una foto de su madre. Era de años atrás, tomada en una pequeña reunión familiar antes de que su vida se viera consumida por el éxito. En la foto, ella le sonreía con ojos llenos de orgullo y amor. Hacía mucho tiempo que no veía esa mirada, que no pensaba en lo que significaba. Pero ahora, mientras contemplaba la imagen, sintió una punzada de arrepentimiento tan profunda que casi lo dejó sin aliento. Había estado evitando este momento durante mucho tiempo, apartando la culpa y los recuerdos porque eran demasiado dolorosos de afrontar. Pero ahora, sentado solo en su tranquila y vacía casa, no podía seguir evitándolo. Tenía que enfrentarse a la verdad. Había abandonado a su madre, la única persona que siempre había creído en él, que le había apoyado en todo. ¿Y por qué? Por el éxito, por el dinero, por una vida que ahora le parecía vacía en comparación con el amor que había perdido. Aquella noche se quedó despierto, mirando al techo, con el peso de la culpa presionándole. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía empezar a reparar el daño que había causado? ¿Cómo podía reparar una relación que se había roto por completo?
En los días siguientes no pudo quitarse de la cabeza la imagen de su madre. Le perseguía, le recordaba constantemente las decisiones que había tomado, las cosas que había sacrificado en nombre del éxito. Intentó volver al trabajo con la esperanza de que la rutina familiar ahogara el sentimiento de culpa, pero fue inútil. Cuanto más trabajaba, más le consumían los pensamientos sobre su madre. Finalmente, una tarde, tras semanas de lucha interna, tomó la decisión que había estado evitando durante tanto tiempo. Se pondría en contacto con ella. No sabía lo que le diría, ni siquiera sabía si ella le respondería, pero sabía que no podía seguir así. Tenía que intentarlo. Tenía que hacer al menos el esfuerzo de reparar el daño que había causado. Era hora de dejar de huir del pasado y afrontarlo de frente. Se sentó en su escritorio con el teléfono en la mano y se quedó mirando la pantalla durante lo que le pareció una eternidad. Se le aceleró el corazón mientras buscaba el número de ella entre sus contactos. Hacía tanto tiempo que no hablaban, tanto tiempo que no se esforzaba por ponerse en contacto con ella. ¿Querría saber algo de él? ¿O la había herido demasiado como para que las cosas pudieran arreglarse? Con manos temblorosas pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego saltó el buzón de voz. No sabía si sentirse aliviado o decepcionado. Duró un momento sin saber qué decir, y después de respirar hondo, dejó un mensaje. Intentó mantener la voz firme, pero no podía ocultar la emoción que se reflejaba en sus palabras. «Mamá», empezó, «yo lo siento. Sé que ha pasado mucho tiempo y sé que te he hecho daño. No sé si querrás hablar conmigo, pero solo quería decirte que lo siento. Por todo. Por favor, llámame. Me gustaría mucho verte». Colgó el teléfono con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se quedó un momento en silencio, sin saber qué hacer. La pelota estaba en el tejado de ella y lo único que podía hacer era esperar. Pasaron los días y seguía sin recibir respuesta. Cada vez que sonaba su teléfono, el corazón le daba un vuelco, pero volvía a desfallecer cuando no era ella. Nunca se había sentido tan indefenso, tan fuera de control. Estaba acostumbrado a ser el que mandaba, el que llevaba la voz cantante. Pero ahora, con la relación con su madre pendiendo de un hilo, se dio cuenta de que eso era algo que no podía controlar. Tenía que aceptar lo que viniera, ya fuera la reconciliación o el rechazo. Los días se alargaron después de que dejara el mensaje de voz, y el silencio que siguió fue insoportable. Nunca se había sentido tan impotente. En los negocios le encantaba tener el control, dictar siempre las condiciones y tomar las decisiones que determinaban el futuro. Pero aquí, en este asunto tan personal, el poder no estaba en sus manos. La respuesta de su madre, o la falta de ella, determinaría el resultado, y él tenía que aceptar esa incertidumbre. Era una sensación nueva e incómoda para él, que corroía su confianza cuidadosamente construida. Al principio, miraba obsesivamente el teléfono con la esperanza de ver su nombre en la pantalla. Pero a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas, su esperanza empezaba a desvanecerse. El silencio se hizo más pesado, más opresivo, hasta que empezó a sentirse como un veredicto en sí mismo. Tal vez ella no iba a devolverle la llamada. Tal vez había escuchado su mensaje, sus disculpas, y había decidido que no era suficiente. Tal vez ella había seguido adelante. Encontró una manera de vivir sin él, al igual que él había tratado de vivir sin ella. La idea de que tal vez ella nunca le perdonaría
se asentó en la boca de su estómago como una piedra fría y dura. Intentó decirse a sí mismo que era lo que se merecía. Después de todo, había sido él quien la había alejado, quien la había herido tan profundamente. ¿Por qué iba a perdonarle después de todo lo que había hecho? Pero saberlo no lo hacía más llevadero. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo mucho que la había dado por sentada. Todos los años que ella había pasado trabajando incansablemente para darle una vida mejor, todos los sacrificios que había hecho, él se los había devuelto con distancia, con indiferencia. Y cuando más lo había necesitado, cuando no le había pedido dinero, sino apoyo emocional, él le había dado la espalda por completo. Pasaba más tiempo solo en su enorme casa, y el vacío de las habitaciones reflejaba el vacío que sentía en su interior. La casa, que antes era un símbolo de su éxito y de la riqueza que tanto le había costado conseguir, ahora le parecía una jaula dorada. Tenía todo lo que podía desear, pero nada de ello le producía la satisfacción de antaño. Los coches de lujo, la ropa de diseño, las lujosas vacaciones, todo parecía vacío ahora, sin sentido, sin alguien con quien compartirlo. Su círculo social, lleno de gente que le admiraba por su estatus y su éxito, ya no tenía el mismo atractivo. Sus conversaciones parecían superficiales, sus elogios vacíos. Había construido toda su vida en torno a la búsqueda de la riqueza, creyendo que le traería la felicidad, pero ahora no estaba tan seguro. Intentó sumergirse en el trabajo, con la esperanza de que la rutina familiar le distrajera del creciente dolor que sentía en el pecho. Pero incluso su trabajo empezó a resentirse. Le costaba concentrarse durante las reuniones. Su mente se desviaba hacia pensamientos sobre su madre, preguntándose dónde estaría, cómo le iría y si estaría pensando en él. Sus socios y empleados notaron el cambio. El otrora líder agudo y decidido se había vuelto distante, distraído. Los murmullos empezaron a circular por la oficina, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él directamente. Al fin y al cabo, seguía siendo el jefe, el hombre que había construido este imperio desde los cimientos. Pero incluso él sabía que algo se estaba deshaciendo en su interior, algo que no podía ignorar durante mucho más tiempo. Una noche, después de otro largo e inquieto día en la oficina, se encontró de pie en el salón, mirando los cuadros enmarcados de la repisa de la chimenea. La mayoría eran fotografías profesionales, imágenes brillantes de él en diversas ceremonias de entrega de premios, conferencias de negocios y galas benéficas. Eran fotos que mostraban su éxito, imágenes destinadas a recordarle lo lejos que había llegado. Pero ninguna de ellas le parecía ya real. Eran solo fachadas, instantáneas, cuidadosamente seleccionadas de una vida cada vez más desconectada de las cosas que realmente importaban. Y entonces, enterrada tras las demás fotos, vio una en la que no había reparado en años. Era una foto pequeña y algo descolorida de él y su madre, tomada mucho antes de su ascenso a la riqueza y la prominencia. En la foto, él era un hombre joven que acababa de empezar su carrera, y su madre estaba a su lado, con el brazo alrededor de los hombros, radiante de orgullo. Su rostro, tan lleno de amor y alegría, despertó algo en lo más profundo de su ser. Cogió el marco y se quedó mirándolo durante un buen rato, con los recuerdos viniendo de golpe, recuerdos del pequeño apartamento que habían compartido, de las noches en las que ella se quedaba despierta con él, animándole a seguir estudiando, a seguir trabajando por sus sueños. Ella siempre había sido su mayor apoyo, su roca, la única persona que había creído en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Y ahora, ¿dónde estaba?
sola, abandonada, como él la había dejado. Incapaz de deshacerse del creciente sentimiento de culpa y arrepentimiento, finalmente decidió que no podía esperar a que ella le devolviera la llamada. Necesitaba verla, hablar con ella cara a cara. Necesitaba explicarse, disculparse como era debido, no a través de un mensaje de voz, sino en persona. Sabía que no había garantías de que ella le perdonara, que tal vez ni siquiera quisiera verle, pero tenía que intentarlo. No podría vivir consigo mismo si al menos no hacía el esfuerzo. Hizo algunas llamadas, averiguó su paradero a través de contactos mutuos y antiguos vecinos de la comunidad donde ella había vivido. No tardó mucho en averiguar a dónde se había trasladado después de vender la casa. La noticia de que ella había vendido la casa familiar le llenó de una nueva oleada de culpa. No había estado allí para ayudarla, ni siquiera se había enterado. ¿Qué clase de hijo era si dejaba que su madre pasara por algo que le cambiaría la vida sin siquiera llamarla? Pero ahora no había tiempo para pensar en eso. Tenía que encontrarla. Al día siguiente se dirigió a la dirección que le habían dado. No estaba lejos, pero el trayecto se le hizo interminable y su mente se aceleró con una mezcla de ansiedad y expectación. ¿Qué le diría? ¿Y si ella no quería verle? ¿Y si había seguido adelante, había construido una nueva vida sin él y no tenía ningún interés en volver a verle? Intentó prepararse para todas las posibilidades, pero la incertidumbre le corroía. Cuando por fin llegó al modesto edificio donde ella vivía, el corazón le latía con fuerza. Estaba muy lejos de la casa que habían compartido, el hogar donde había crecido, pero estaba limpio y bien cuidado. Permaneció largo rato frente a la puerta, armándose de valor para llamar. Su mano se detuvo sobre la puerta durante lo que le pareció una eternidad, mientras un torrente de emociones lo inundaba. Arrepentimiento, miedo, nostalgia. No estaba seguro de lo que esperaba, pero sabía que ese momento lo cambiaría todo, de un modo u otro. Finalmente, llamó a la puerta. Los segundos que siguieron le parecieron horas. Oyó movimiento en el interior, el suave arrastre de unos pasos que se acercaban a la puerta. El corazón se le aceleró y las palmas de las manos le sudaban mientras esperaba. Y entonces la puerta se abrió. Allí estaba su madre, más vieja y frágil de lo que recordaba. Había adelgazado y su pelo había encanecido considerablemente, pero sus ojos, aunque cansados, conservaban la misma calidez y amabilidad que él siempre había conocido. Por un momento, se miraron fijamente, sin saber qué decir. Él vio la sorpresa en los ojos de ella, pero también algo más, algo que no podía identificar. ¿Era dolor? ¿Alivio? No estaba seguro. «Mamá», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento». Las palabras le parecieron inadecuadas, pequeñas comparadas con el peso de todo lo que había pasado, pero fue todo lo que pudo decir. Su madre no dijo nada al principio. Se quedó allí de pie, estudiándolo, como si tratara de decidir si lo dejaba entrar. No solo en el apartamento, sino en su vida de nuevo. Durante un largo y angustioso instante, pareció como si el mundo entero se hubiera detenido, como si todo dependiera de lo que ocurriera a continuación. Se quedaron allí, congelados en ese momento de incertidumbre, sin saber qué hacer o decir a continuación. Los ojos de su madre estaban llenos de emoción, pero eran cautelosos, como si no acabara de creerse que estuviera delante de ella. Después de todo lo que había pasado,
Después de meses de silencio y dolor, ver a su hijo en la puerta de su casa le parecía surrealista. Había imaginado este momento tantas veces, se había preguntado si alguna vez él le tendería la mano. Pero hacía tiempo que había dejado de tener esperanzas. El dolor de esperar algo que nunca llegaba la había agotado, y se había resignado a la idea de que su relación tal vez nunca sanaría. Ahora aquí estaba él, y los años de dolor, la soledad y la ira se mezclaban con el amor que nunca había abandonado su corazón. Durante mucho tiempo se había convencido a sí misma de que ya no lo necesitaba, de que podía sobrevivir sola. Pero verlo en persona despertó todas las viejas emociones que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. El silencio de su madre se prolongó, y cuanto más duraba, más inseguro se sentía él. Había ensayado lo que iba a decir. Había intentado prepararse para aquel momento, pero ahora que había llegado, todas sus palabras parecían fallarle. Se le hizo un nudo en la garganta y el corazón le palpitó en el pecho. Podía sentir el peso de su mirada sobre él, y se dio cuenta de que tenía todo el derecho a estar enfadada, todo el derecho a cerrar la puerta y darle la espalda. La había herido profundamente, y el daño que le había causado era irreparable. Y tragó saliva, luchando por encontrar la voz. He sido un hijo terrible. No era suficiente, lo sabía, pero era la verdad, y era todo lo que podía decir en ese momento. Quería explicárselo, decirle lo mucho que lamentaba todo, lo mucho que había pensado en ella, pero las palabras se enredaban en la culpa y la vergüenza que sentía. Se le oprimió el pecho con el peso de todo lo que había dejado sin decir durante tanto tiempo. Los hoyos de su madre se suavizaron ligeramente, pero su expresión permaneció ilegible. Dio un paso atrás y abrió un poco más la puerta, invitándolo silenciosamente a pasar. Duró un momento, inseguro de si era bienvenido, pero luego cruzó el umbral y el olor familiar de su casa, una mezcla de madera vieja, suavizante y leves rastros de su cocina, llenó sus sentidos. El apartamento era pequeño y sencillo, un marcado contraste con la vida de lujo a la que se había acostumbrado, pero le pareció más cálido y real que cualquier otra cosa de su mundo. Estaban de pie en el pequeño salón sin saber cómo empezar. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas que no se habían dicho a lo largo de los años. Él echó un vistazo a la habitación, fijándose en los pequeños detalles. La silla desgastada en la que ella debía de pasar horas. La cesta de punto junto a la ventana. La sencilla decoración que hablaba de una vida vivida sin excesos. Y allí, en una mesa auxiliar, había una foto enmarcada de los dos de hacía años. Recordó aquel día. Había sido una de las últimas veces que la había visitado antes de que todo empezara a desmoronarse entre ellos. Ella parecía tan orgullosa, tan feliz de tenerlo a su lado. Ahora, aquí de pie, se daba cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Su madre se sentó en el viejo sillón. Sus movimientos eran más lentos de lo que él recordaba. Había envejecido de una forma que le pilló desprevenido, y le dolía verla así, mucho más vieja y frágil que la mujer que siempre había conocido. Durante un momento, permanecieron sentados en silencio, con el tic-tac del reloj de pared como único sonido entre ellos. Finalmente, ella habló, con voz tranquila pero firme. ¿Por qué ahora?, le preguntó, con los ojos escrutando su rostro en busca de respuestas. ¿Por qué después de tanto tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire y él se esforzó por encontrar las palabras adecuadas.
¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de tantos meses de silencio, después de todo el daño que había causado, estaba en el salón de su casa pidiéndole perdón? No estaba seguro de tener una respuesta sencilla. La verdad era que había sido egoísta. Había estado tan centrado en su propio éxito, tan atrapado en su ambición, que había dejado de lado a la única persona que siempre había estado a su lado. Y cuando ella le había pedido algo más que dinero, cuando le había pedido su tiempo, su amor, él le había dado la espalda. «He estado pensando en ti», dijo finalmente, con voz tranquila. «Mucho. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dándote dinero, asegurándome de que te cuidaban. Pero ahora me doy cuenta de que no era suficiente. Sé que te hice daño, mamá, y lo siento mucho». Sus palabras salieron entrecortadas, pero eran sinceras. Podía ver el dolor en sus ojos, el dolor que se había ido acumulando durante años. Ella se lo había dado todo, y a cambio, él la había abandonado. No había excusa para eso. «Pensé que no te necesitaba», admitió, con la voz ligeramente quebrada. «Creía que podía salir adelante solo, que no necesitaba a nadie, pero me equivoqué. Estaba muy equivocado». Su madre se quedó sentada, su expresión se suavizó al escucharle. Podía oír el arrepentimiento en su voz, ver la culpa en sus ojos, y una parte de ella quería acercarse y abrazarlo, decirle que estaba bien, que lo perdonaba. Pero otra parte de ella, la que había pasado incontables noches sola, esperando una llamada que nunca llegaba, preguntándose si a su hijo le importaba siquiera, se contuvo. «Te he echado de menos», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Esperé tanto tiempo con la esperanza de que volvieras, pero nunca lo hiciste». Sus palabras le atravesaron como un cuchillo. Sabía, en cierto modo, que le estaba haciendo daño al alejarse de ella, pero oírselo decir en voz alta le hizo sentir una culpa insoportable. Quería arreglarlo, hacer lo correcto, pero sabía que ninguna disculpa podría borrar los años de distancia que los separaban. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «pero quiero hacer las cosas bien, si me dejas». Su madre lo miró largo rato, buscando en su rostro la sinceridad que tanto necesitaba ver. Había pasado muchos años esperando ese momento, pero ahora que había llegado, le parecía demasiado frágil, demasiado irreal. ¿Podría volver a confiar en él? ¿Podría abrirse a la posibilidad de una reconciliación sabiendo que él la había herido tan profundamente antes? «No sé si las cosas volverán a ser como antes», dijo en voz baja, «pero estoy dispuesta a intentarlo». El alivio que lo invadió fue casi abrumador. No esperaba que lo perdonara, no esperaba que lo recibiera con los brazos abiertos, pero el hecho de que estuviera dispuesta a intentarlo significaba más que nada para él. Asintió con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «No me lo merezco, pero gracias». Su madre no respondió. Se limitó a asentir con los años de dolor y herida aún evidentes en sus ojos, pero bajo todo ello había un atisbo de esperanza. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí. Y por primera vez, en lo que parecía una eternidad, se sentaron juntos en silencio. No el silencio tenso e incómodo de los extraños, sino el silencio tranquilo y tentativo de dos personas que intentaban encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Mientras estaban allí sentados, con el peso de su historia compartida entre ellos, algo cambió. No era una gran reconciliación, todavía no, pero era un comienzo, y eso era suficiente.
Los días que siguieron a su primer encuentro fueron lentos y vacilantes. Madre e hijo parecían navegar por el frágil terreno de una relación que una vez había sido tan fuerte, pero que años de distancia y dolor habían roto. Habían compartido algunas palabras, habían abierto una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo, pero reconstruir una conexión requeriría algo más que una disculpa. Requería tiempo, paciencia y la voluntad de curar viejas heridas. Empezó a visitarla con más regularidad, aunque cada visita seguía marcada por una tensión subyacente. Se presentaba en su apartamento, inseguro de lo que le esperaba, siempre un poco nervioso al llamar a la puerta. Ella le dejaba entrar, con expresión suave, pero cautelosa, y se sentaban juntos en el salón, manteniendo una conversación trivial que a menudo resultaba forzada e incómoda. Al principio, hablaban de cosas sin importancia: el tiempo, las noticias locales, historias del mundo de los negocios de él. Ella le preguntaba por su trabajo y, aunque él se daba cuenta de que ella intentaba comprender su mundo, también percibía que seguía habiendo una distancia entre ellos, un muro que aún no se había derrumbado. Sus conversaciones eran educadas pero cuidadosas, como si ninguno de los dos quisiera presionar demasiado pronto. Él se daba cuenta de que ella aún estaba insegura, tanteando el terreno de esta nueva reconciliación. Por su parte, él se sentía culpable y arrepentido cada vez que veía las arrugas de su cara y las canas de su pelo. Se preguntaba cuánto de eso se lo había causado él, los años que había permanecido alejado, el dolor que había causado con su negligencia. A veces le costaba mirarla, sabiendo que él había contribuido a la tristeza de sus ojos, pero él seguía volviendo, decidido a reconstruir lo que había roto. Una tarde, tras varias semanas de estas cautelosas visitas, por fin sacó a relucir el pasado. Era un día tranquilo. El cielo estaba gris y nublado, y estaban sentados en el salón de su casa, tomando té. En la habitación se oía el tic-tac del reloj de pared, y, durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Estaba a punto de preguntarle cómo había dormido cuando ella rompió el silencio con una pregunta que le pilló desprevenido. «¿Te has preguntado alguna vez?», preguntó en voz baja, con la mirada fija en la taza de té que tenía en las manos. «¿Cómo serían las cosas si no te hubieras ido?». Sintió que se le revolvía el estómago al oír sus palabras y que el peso de la pregunta se asentaba sobre él como una pesada manta. Claro que se lo había preguntado. Había pensado en ello casi todos los días desde que había vuelto a su vida. ¿Cómo habrían sido las cosas si hubiera estado más cerca de ella, si la hubiera mantenido en su vida en lugar de alejarla? Pero oírla hacer la pregunta en voz alta lo hacía aún más doloroso, porque ahora tenía que enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. «Sí», dijo en voz baja, mirando su propia taza. «Me lo pregunto mucho». Ella asintió, todavía mirando su té, su expresión ilegible. «Siempre pensé que una vez que tuvieras éxito, una vez que tuvieras todo lo que siempre habías querido, nos acercaríamos más, que tendrías más tiempo para mí. Pero parecía que cuanto más éxito tenías, más te alejabas». Tragó saliva. Las palabras de la mujer le calaron hondo. No lo estaba acusando, no exactamente, pero la tristeza en su voz era inconfundible. Ella nunca había querido su dinero ni su éxito, solo le quería a él. Y en lugar de estar ahí para ella, él había dejado que su ambición abriera una brecha entre ellos, creyendo que la seguridad financiera era todo lo que ella necesitaba. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», dijo,
con la voz apenas por encima de un susurro. Pensé que si te daba todo lo que necesitabas, podría compensar todo lo demás, pero me equivoqué. Por fin levantó la vista hacia él, con los ojos suaves, pero llenos de una profunda tristeza. No necesitaba tu dinero, necesitaba a mi hijo. La habitación parecía imposiblemente quieta. El peso de sus palabras se asentaba sobre ambos como un manto de arrepentimiento. Él no sabía qué decir, cómo arreglar lo que había roto. Ella le había amado incondicionalmente, había estado a su lado en todo momento, y él le había correspondido con distancia e indiferencia. ¿Cómo podría compensarlo? «Lo siento mucho», susurró, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo decirte cuánto lamento lo que hice. Pensé que te estaba dando lo que necesitabas, pero solo estaba huyendo. No quería afrontar lo mucho que te estaba haciendo daño». Durante un largo momento, ella no dijo nada, y él sintió terror de haber dicho algo equivocado, de haber reabierto heridas demasiado profundas para cicatrizar. Pero entonces ella dejó la taza de té sobre la mesa y le tendió la mano. Sus dedos eran finos y frágiles, pero su agarre era firme, y el calor de su tacto le produjo una oleada de alivio. «Sé que lo sientes», le dijo en voz baja, «y te creo, pero no quiero que sigamos viviendo en el pasado. Los dos hemos cometido errores, y no quiero insistir en ellos. Solo quiero seguir adelante». La miró con el corazón henchido de gratitud. Ella le estaba ofreciendo una oportunidad, una forma de avanzar, y él sabía que no la merecía. Pero iba a aceptarla, y esta vez no la defraudaría. «Yo también quiero eso», dijo, con voz firme. «Quiero que sigamos adelante. No sé cuánto tiempo llevará, pero esta vez no iré a ninguna parte. Te lo prometo». Ella le sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero genuina, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió un destello de esperanza. Aún no estaban arreglados, pero estaban en camino. Y eso era más de lo que podía esperar. En las semanas siguientes, sus visitas se hicieron más frecuentes, más cómodas. Dejaron de darle vueltas al pasado y empezaron a hablar del presente, de la vida de ella en el piso, del trabajo de él, de las pequeñas cosas cotidianas que antes le parecían insignificantes, pero que ahora le parecían preciosas. Empezó a darse cuenta de lo mucho que se había perdido por mantenerse alejado, de lo mucho que se había perdido de la vida de ella mientras estaba centrado en su propio éxito. Lo lamentaba profundamente, pero también sabía que lamentarse no les ayudaría a seguir adelante. Lo que importaba ahora era el tiempo que les quedaba, y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Un día, después de varios meses de reconstruir su relación, le preguntó si le gustaría mudarse a una casa nueva, que él le compraría, donde pudieran estar más cerca y donde ella no tuviera que preocuparse por el dinero o las reparaciones. Él estaba preparado para que ella dijera que no, para que le dijera que no quería nada más de él que su tiempo, pero para su sorpresa, ella sonrió y dijo: «Creo que me gustaría». Pasaron semanas buscando la casa adecuada, algo sencillo y cómodo, no demasiado lejos de la casa de él, para poder visitarse con facilidad. Esta vez no se trataba de dinero. Se trataba de construir algo juntos, de crear un nuevo capítulo en su relación que no estuviera definido por los errores del pasado. Y cuando por fin encontraron la casa adecuada, un lugar pequeño y acogedor, con un jardín en la parte de atrás donde ella podía plantar flores, él supo que ambos estaban preparados para este nuevo comienzo. La mudanza fue tranquila, pero no por ello menos importante. Mientras desempaquetaban las cajas y ordenaban los muebles,
Había una sensación de paz entre ellos, una comprensión de que estaban reconstruyendo no solo un hogar, sino una relación. No era perfecta y llevaría tiempo curar por completo las heridas del pasado, pero lo estaban haciendo juntos. La visitaba a menudo, a veces llevándole la compra o ayudándola con pequeñas tareas domésticas, pero sobre todo se sentaba con ella, hablaban y escuchaban, y volvían a conectar de una forma que él no creía posible. Se reían juntos, compartían anécdotas de sus vidas, y poco a poco la distancia que los separaba empezó a desaparecer. La vio no solo como su madre, sino como una persona, alguien que había vivido una vida llena de sacrificios y amor. Alguien que había sido herida, pero que estaba dispuesta a perdonar. Por primera vez en años, sintió que volvía a formar parte de una familia. Y esta vez sabía que no lo daría por sentado. Mientras estaban sentados juntos en su nueva casa, con la luz del sol de la tarde entrando por las ventanas, se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había encontrado lo que de verdad importaba y estaba a su lado.